Son las 2 de la mañana y Juana lleva ahí en la cama mirando el techo casi que una hora. No pasó nada grave ese día, eso es lo que más la desespera. Fue un día normal, pero en la tardecita le escribió un mensaje a su jefa. Fue algo corto, algo simple relacionado con su trabajo. Y su jefa, el mensaje que respondió fue ok, solo eso, un ok. Desde entonces, Juana no ha parado de darle vuelta. ¿Estará molesta? ¿Debí explicarlo mejor? Y si piensa que no estoy comprometida con mi trabajo, cada vuelta habría otra vuelta y Juana no paraba de repensar. Se levanta, va a la cocina, toma agua, vuelve a acostarse. Repite la escena en su cabeza como si fuera una película. Es una película que ella puede pausar y despausar para volver a ver, buscando ese fotograma donde algo salió mal. A las 3 de la mañana, ya Juana, agotada, se dice a sí misma, ya basta, déjalo. Primera vez en toda la noche que su mente le hace caso a esa orden, pero solo por 10 minutos. Después, vuelve con más fuerza esos pensamientos. En consulta, me dijo algo que resume todo el episodio de hoy. Franly, yo sé que pensar demasiado no me sirve de nada y aún así no puedo parar. Ese no puedo parar es justo de lo que quiero hablarte hoy. Bienvenida y bienvenido a Zona de Conciencia. Soy Franly Anchicoque y el episodio de hoy te demostrará que a veces eso que no nos deja dormir, ese pensamiento bucle, es algo que nos viene a decir. Si alguna vez has sentido que no entiendes lo que te pasa, que tu mente no se apaga o que algo dentro de ti necesita cambiar, bienvenido a Zona de Conciencia, donde entiendes tu mente y aprendes a transformarla. Lo de Juana tiene un nombre y probablemente tú ya lo conoces, el overthinking o sobrepensar en español. Pero hoy lo vamos a mirar de cerca, porque casi siempre lo tratamos como, ay, yo pienso demasiado. Y no, eso no es pensar mucho, porque pensar es útil. Analizar una decisión, ver los pros y los contras, eso es un pensamiento que sirve. Pero ese overthinking, ese sobrepensar es otra cosa completamente distinta. Es pensar en círculos sin llegar a ninguna parte nueva. Es la misma escena una y otra vez sin que el análisis produzca ni una sola decisión, ni un solo cambio. Y aquí está lo que quiero que te lleves. Si tú también te reconoces en esto, no es porque seas muy analítica o porque seas muy inteligente para tu propio bien, como a veces se dice para hacerlo sonar casi como un cumplido. No. Es un patrón del cerebro que se activó por una razón muy específica. Y esa razón tiene mucho más que ver con el miedo que con la inteligencia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí adentro? Cuando algo te genera incertidumbre, un mensaje ambiguo, una decisión sin final claro, una relación en pausa, tu cerebro interpreta esa falta de resolución como una amenaza abierta. Y frente a una amenaza abierta, el cerebro hace lo que sabe hacer perfectamente: buscar una solución. El problema es que cuando no hay información nueva, seguir pensando no es en realidad resolver nada. Es simular que estás resolviendo algo, mientras en realidad solo repites el mismo circuito neuronal, cada vez más marcado como un surco que hace más y más profundo cada vez que tú pasas por ahí. Es como manejar de noche por una carretera que no conoces, que no ni siquiera habías visto antes. Es una carretera quizás que vas por ahí sin un GPS, dando vueltas en el mismo cruce, convencida de que la próxima vuelta sí te va a sacar de ahí. Pero el cruce es el mismo y das vueltas y das vueltas y el tanque se va vaciando y en realidad nunca avanzaste ni un solo metro. El overthinking se siente como estar haciendo algo y por eso cuesta tanto soltarlo, porque parar de pensar se siente para el cerebro como dejar el problema sin resolver, aunque en realidad nunca lo estuviste resolviendo. Y esto no te lo digo solo por experiencia clínica. Hay una psicóloga que es la doctora Susan Nolen de la Universidad de Yale. Ella dedicó buena parte de su carrera a estudiar exactamente esto, lo que ella llamó la teoría de los estilos de respuesta.
En una revisión que ella publicó junto a otros investigadores en el año 2008, la revista llamada Perspectivas en la Ciencia de la Psicología encontró algo que confirma lo que sentimos. Rumiar, dar vueltas a un problema sin actuar, no solo no ayuda a resolverlo, sino que empeora el estado de ánimo, dificulta la capacidad de resolver problemas reales y hace más difícil pedir apoyo a otro. Es decir, el pensamiento en bucle no es un paso previo a la solución, es muchas veces el obstáculo mismo. Y hay algo más que quiero nombrarte, porque tiene un nombre científico y te va a ayudar a reconocer la próxima vez que te pase. Se llama el efecto Zeigarnik. Lo descubrió precisamente una psicóloga rusa, por eso el nombre es de su apellido, Bluma Zeigarnik, en los años 20-25, casi por accidente. Ellos observaron, o precisamente ella, que fue la encargada de esta investigación, ella estaba observando a los mesoneros de un restaurante y empezó a hacer toda esta investigación con meseros. Notó que recordaban perfectamente los pedidos que no se habían entregado, pero se les olvidaban casi de inmediato los que ya habían completado. Su conclusión fue que la mente le da prioridad, le pone peso a lo que en realidad queda sin resolver. Eso explica por qué el mensaje de tu jefa, o en el caso de Juana, el mensaje de la jefa de Juana, con un simple ok, se quedó ahí rondando toda la noche. Mientras que 100 cosas que Ana había hecho, que sí había resuelto ese mismo día, ni siquiera las recuerda. Tu mente no está obsesionada contigo, está obsesionada con lo que quedó abierto, con lo que quedó sin resolver, con lo que no se cerró. Y curiosamente, o mejor dicho, yo haciendo una investigación de esto, también encontré a un doctor, Ethan Kross, de la Universidad de Michigan, que estudia la voz interna desde hace años. Y él le puso un nombre sencillo a todo esto en su investigación. La llamó chatter en inglés, que es el parloteo en español. Ese famoso parloteo es un ciclo de pensamientos negativos que en vez de ayudarte a pensar con claridad, te atrapan dándole vueltas al mismo punto. Como en el caso de Juana, ella no estaba pensando, su parloteo no estaba girando de forma positiva. ¿Será que mi jefa está teniendo un mal día? ¿Será que mi jefa está quizás enferma? Algo le habrá pasado a mi jefa porque ella no me responde con un simple ok. Bueno, quizás estará ocupada. No, ese parloteo giraba en pensamientos negativos, pensamientos que daban vueltas allí, como que la atrapaban dando vueltas ahí en el mismo punto. Porque el trabajo del parloteo muestra algo curioso, que es la introspección, pensar sobre lo que sentimos, y a la vez puede ser una experiencia o una herramienta poderosa, pero también se puede convertir en lo contrario. Es una trampa que te mantiene despierta hasta las 2, 3 o 4 de la mañana. Si vienes escuchando hasta acá y sientes que este tema resuena contigo, quédate porque se viene la parte práctica, donde te comparto herramientas para hacer algo con lo que te pasa. Sabes, el overthinking tiene unos aliados, porque él no ataca solo. Ese sobrepensar viene acompañado, y si tú o yo no lo nombramos o no reconocemos, identificamos a sus cómplices, seguimos peleando a ciegas. El primer fantasma es la necesidad de control. Muchas de las personas que más sobrepiensan son personas que en el fondo aprendieron que anticipar todo lo mantenía a salvo. Si lo pienso lo suficiente, no me va a agarrar desprevenida. El problema es que la vida tiene partes que no se pueden anticipar por más vuelta que le des. Y ese fantasma nunca te va a decir, al contrario, te va a seguir prometiendo que una vuelta más y por fin vas a tener el control. El segundo aliado es el perfeccionismo silencioso. La creencia de que existe una versión correcta, de que cada decisión, de cada mensaje, de cada palabra, y que si tú le dedicas un análisis suficiente, vas a encontrar esa versión correcta. Pero muchas veces no hay una única versión correcta, hay varias que funcionan. Y ese fantasma te mantiene buscando algo que ni siquiera existe.
El tercer aliado o fantasma, que es el más disfrazado de todos, confundir pensar con hacer algo productivo. Porque estar pensando se siente activo, se siente como esfuerzo. Entonces, aunque tú no estés resolviendo nada, tu mente te convence de que tú estás trabajando en el problema. Y eso hace que soltarlo se sienta injustamente como rendirte ante el problema que no has resuelto. Entonces, control, perfeccionismo y la ilusión de que pensar es hacer, esos son los tres fantasmas que sostienen el patrón. Y ninguno de estos tres, por cierto, te está protegiendo tanto como que crees que lo estás haciendo. Aquí va algo importante y está relacionado precisamente con la psicóloga que hace un momento explicaba el efecto de Zeigarnik. Estos tres fantasmas se alimentan justamente de dejar cosas abiertas. Ese es como el alimento del sobrepensar, porque estos tres fantasmas se alimentan de que no has soltado el control. Estos tres fantasmas justamente están allí comiendo de las cosas abiertas, las cosas que tú no has solucionado. El control quiere cerrar toda la incertidumbre. El perfeccionismo quiere cerrar con la respuesta correcta. Y la ilusión de productividad te convence de que seguir pensando es un cierre en proceso. Pero sabes, ninguno de los tres cierra nada de verdad. Solo mantienen la mente ocupada, dando vueltas alrededor de una puerta que ellos mismos se niegan a dejar cerrar. Vamos a los puntos claves, porque entender esto es la mitad del camino, pero la otra mitad se hace con acción. Acuérdate que comprender es aliviar, pero necesitamos acción. El primer punto clave, ponle un límite de tiempo real al pensar. Suena simple, yo sé, es algo con lo que también estoy luchando, pero en realidad funciona. Cuando tú notes que estás dando vueltas sobre algo, date un tiempo específico, quizás 10, 15 minutos para pensarlo con toda la intensidad que quieras. Y cuando ese tiempo se acabe, literalmente decís en voz alta, se acabó el tiempo de pensar esto hoy. Y no porque el pensamiento vaya a desaparecer mágicamente, sino porque le estás enseñando a tu mente que hay un límite y que ella puede confiar en que vas a volver a retomarlo si hace falta. Otra opción, como parte de esta primera, y se lo digo a mis consultantes, es que si de repente estás muy ocupada, estás en reuniones, estás con tus hijos y como que esa ansiedad de pensar sobre eso te quiere quitar la atención o la energía, tú le puedes decir a tu mente, hoy me encargo de ti a las 7 de la noche. Puedes decir 8, 9, o sea, te pongo el ejemplo de las 7. Pero eso sí, tienes que cumplirle a tu mente. Si son las 7 de la noche, lo que prometiste hay que cumplirlo. Entonces, si son las 7 de la noche, dedica esos 10 y 15 minutos a ese pensamiento. Y ya cuando hayan pasado los 10 o 15 minutos que tú te hayas prometido, di, bueno, ya, suficiente. Ya pensé lo que había que pensar hoy. Ahora, vamos con la segunda estrategia. Sácalo de tu cabeza y ponlo en un papel. El overthinking se alimenta de que las mismas ideas den vuelta en un espacio cerrado, como tu mente, sin salida. Pero cuando tú lo escribes, ¿qué pasa cuando tú lo escribes? Tú lo estás sacando de tu mente. Aunque sea desordenado, algo cambia. Deja de ser un círculo invisible y se convierte ahora en algo que puedes mirar desde afuera. Muchas veces, al escribirlo ahí en tu cuaderno o en una hoja, te das cuenta de que llevas media hora dándole vueltas a algo que en el papel ocupa 2 o 3 líneas. Y el tercer punto clave para accionar y modificar esta conducta, te lo voy a contar con un caso real. Una consultante le enseñé algo que cambió por completo sus noches. Cada vez que su mente empezaba a dar vuelta, ella se preguntaba, ¿esto necesita una decisión ahora mismo o solo necesita que yo deje de mirarlo? La mayoría de las veces la respuesta era la segunda. Y esa sola pregunta repetida le fue enseñando a su cerebro a distinguir entre un problema real que resolver y un fantasma que solo quería mantenerla despierta. Y para cerrar, quiero dejarte algo que a mí me ayuda muchísimo cuando mi propia mente empieza a dar vuelta.
Hay un versículo que dice, no os afanéis por nada, mas sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Fíjate en esa palabra, guardará. No dice que va a estar en atender todo, dice que va a guardar tu mente, incluso en lo que no entiendes. A veces la salida de ese sobrepensar no es encontrar la respuesta perfecta, el soltarle a Dios lo que no te corresponde resolver a las 2 de la mañana, tú sola dando vueltas ahí en la oscuridad. Así que esta noche, si tu mente empieza a repetir la misma escena, prueba algo distinto. Ponle el límite de tiempo, sácalo al papel y pregúntate si de verdad necesita una decisión ahora y si no, suéltalo. Y no con fuerza de voluntad, suéltalo con permiso. Date permiso, me doy permiso a soltar esto porque no tengo la solución ahora. Y si esta noche la mente se te vuelve a ir a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, no te pelees contigo misma por eso. Ya sabes lo que está pasando. Es el efecto Zeigarnik que está ahí trabajando. Es un fantasma de control disfrazado de cuidado. Nombrarlo en el momento ya es la mitad del camino de vuelta a la calma. Respira. Todo lo que hoy entendiste también puede transformarse. No tienes que hacerlo perfecto, solo tienes que empezar a mirarte con más conciencia. Soy Franly Chicoque y esto es Zona de Conciencia. Nos escuchamos la próxima semana en Zona de Conciencia. Y si conoces a alguien que se la pasa ahí sobrepensando, dando vueltas a lo mismo sin llegar a ningún lado, entonces este episodio es para mandárselo hoy mismo. Déjame tu comentario allí, me encantaría leerte qué tal te pareció este episodio. Y nos vemos en una próxima.